Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer, de este jueves, día 17 de julio de 2025. Hoy podríamos decir que es un día de alivio informativo para el partido gobernante, para el señor Sánchez, para el gobierno en definitiva. Pero no porque haya noticias buenas para ellos, sino porque las noticias preponderantes, las que más sobresalen hoy en el panorama informativo, son malas para su principal adversario, que es el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Y además con la corrupción como telón de fondo. Ya saben a estas horas, con toda seguridad, que ayer por la tarde un juez de Tarragona decidió imputar a Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda, por haber utilizado su influencia y su despacho en beneficio propio, a costa de, en fin, algunos ciudadanos. Ahora les vamos a contar los detalles de este caso tremendo, que ha incendiado inmediatamente los ánimos del Partido Socialista. Ellos tenían muchísimas ganas de poder revertir la situación, pasar de acusados a acusadores. Todo lo que estamos conociendo en los últimos tiempos, pues hablan de ministros, por lo menos uno, Ábalos, de dirigentes del Partido Socialista en apuros como consecuencia de la investigación del caso que empezó llamándose Coldo y luego acabó llamándose, pasó a llamarse Ábalos y de momento se llama Cerdán y luego ya veremos si escala o no escala el nombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora el Partido Socialista puede decir, ven ustedes como aquí el gran partido corrupto de toda la historia de España es el Partido Popular. No nos miren a nosotros no somos los más chorizos, hay gente que es más choriza que nosotros. Entonces, me parece que de una manera exagerada es el discurso que hoy están protagonizando los voceros del partido gobernante. Pero antes el contexto, ¿de qué se acusa y por qué se ha imputado a Cristóbal Montoro? Por si no lo saben, Ángeles Hernández. El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda y a su anterior equipo por aprovecharse presuntamente de su cargo para aprobar diversas modificaciones legislativas que favorecerían a empresas fabricantes de gases industriales a cambio de beneficios económicos. Según el auto, todas las sociedades eran clientes del despacho Equipo Económico que había fundado él bajo el nombre de Montero Asociados en 2006 y que abandonó 2 años después cuando volvió a ser elegido diputado por Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó el miércoles el secreto de sumario de la causa 7 años después y notificó formalmente la imputación a Montoro y a la excúpula del Ministerio de Hacienda. A raíz de la investigación realizada, el magistrado constata la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el gobierno y la administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. El magistrado sostiene que los pagos recibidos por las gasistas entre 2011 y 2019 al despacho Equipo Económico alcanzan los 779.705 euros. En la trama están involucradas 28 personas y 6 sociedades por la presunta comisión de 7 delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Montoro era el único afiliado al PP de los 28 investigados. Bueno, pues el partido gobernante estaba esperando algo de esto como agua de mayo. Ellos creían que sería en septiembre cuando se siguieran produciendo acontecimientos judiciales a propósito del caso Kitchen, lo que les iba a permitir hacer el discurso que ya hoy han puesto en escena con toda efervescencia dialéctica. Lo digo porque, fíjense, en cuanto hemos conocido la imputación de Montoro, insisto que esta es una noticia que salió ayer por la tarde, pues han salido los pesos pesados del gobierno. Para empezar, 2 de sus vicepresidentas. Por ejemplo, María Jesús Montero. Pues es un ministro más, ¿no?, de todos los que ya hemos conocido de los gobiernos de José María Aznar, que pasan y tienen que dar respuesta en los tribunales. Evidentemente la justicia tiene que investigar hasta el final si los hechos que se imputan, que son hechos muy graves, realmente se corresponden.
Bueno, hay una constante también en las declaraciones que hoy hemos conocido y que ahora vamos a repasar, y es señalar a Feijóo. Hay que recordar que el señor Feijóo, no sé si tiene o no tiene buena relación con Montoro, lo ignoro absolutamente, pero Montoro fue ministro de Hacienda mucho antes de que Alberto Núñez Feijóo fuera presidente del Partido Popular. No sé si han colaborado en algún momento de su biografía política, lo ignoro, pero desde luego no parece que sea responsabilidad de Feijóo el hecho de que Montoro hiciera cosas que ahora está investigando la justicia. A pesar de lo cual, les importa un rábano. ¿Por qué? Porque a las personas que hoy han salido para clavetear el ataúd de Cristóbal Montoro, pues lo que les importa es que el que tiene que dar la cara sea el señor Feijóo. Escuchen de nuevo a María Jesús Montero. Y creo que corresponde al señor Feijóo, al señor Moreno Bonilla, rendir cuenta de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los tribunales con tantos y tantísimos altos cargos que están pasando justamente porque presuntamente se han desviado de una conducta legal y han utilizado su influencia para favorecer determinados intereses. Bueno, les decía hace un instante que no era una, sino dos las vicepresidentas que habían querido salir para, en fin, llevar a la hoguera al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una, ya la hemos escuchado, es María Jesús Montero, la otra es Yolanda Díaz. Se han casquillado la máquina justo cuando teníamos que escuchar a Yolanda Díaz. Ahora enseguida la vamos a escuchar, aunque ya les puedo decir que lo que van a escuchar es muy parecido a lo que ha dicho María Jesús Montero. En todo caso, siempre tendremos la oportunidad de recuperar ese sonido cuando nos venga bien. ¿Quién es otro de los miembros del gobierno que ha querido salir para hacer escarnio público de Cristóbal Montoro? El ministro de todos los días, el que sale a la palestra un día sí y otro también, Óscar López. En el Partido Socialista, al mínimo caso que ha habido, se ha actuado con contundencia. Hemos escuchado verdaderas burradas por parte del Partido Popular. ¿Y hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene rueda de prensa, ¿no? Hoy no tiene declaraciones, ¿verdad? Hoy no tiene nada que decir. Bueno, esto es lo que dice Óscar López. Hay que decir una cosa. A Óscar López le importa bastante poco, al parecer, la reacción del Partido Popular, que ha sido bastante parecida, por no decir idéntica, milimétricamente exacta, a la que protagonizó el Partido Socialista cuando se imputó a Santos Cerdán, con la diferencia de que Santos Cerdán era secretario de organización del partido en ejercicio. O sea, no se trataba de un ex alto cargo, de un colaborador de un ex presidente del gobierno. No. Santos Cerdán era el secretario de organización de Pedro Sánchez, del actual presidente del gobierno. ¿Qué hizo el PSOE? Abrirle expediente informativo inmediatamente y suspenderle de militancia. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en el caso de Montoro? Pues abrirle un expediente informativo y Montoro ha perdido la baja como militante del Partido Popular. Esta es una noticia que ya reflejan hoy todos los partidos. Por lo tanto, quiero decir, a mí me parece, hasta donde a mí se me ocurren las cosas y hasta donde puedo comparar, creo que la conducta del Partido Popular no ha sido muy distinta a la del Partido Socialista, a pesar de lo que acabamos de escuchar en boca de Óscar López. Hay, sin embargo, una cosa en la que Óscar López sí tiene razón, y que yo echo de menos, francamente, y es ¿por qué no sale Núñez Feijóo? Oiga, pues con toda la naturalidad del mundo, no estamos en un momento en el que todo el mundo pide explicaciones, pues a lo mejor hay que dar explicaciones, aunque sea solo para contar este tipo de cosas, pero es verdad que el señor Núñez Feijóo, que llevaba muy activo en los medios de comunicación durante los últimos días, hoy ha preferido no dar la cara, por lo menos hasta ahora, hasta las 6 y 10, hasta las 4 y 10 de la tarde. Lo que pase a partir de ahora, naturalmente, yo lo desconozco. ¿Quién ha salido a dar la cara? Pues han salido dos, que yo sepa. Uno, Juan Bravo, el responsable económico del Partido Popular. ¿Y qué ha dicho Juan Bravo? ¿Cuál es la línea argumental defensiva que está utilizando el Partido Popular en el caso Montoro? Oiga, que no son casos comparables. Que aquí no se está hablando de toda la inmundicia de la que se está hablando cuando hablamos de los casos del PSOE. Escúchenle. No están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen. Yo creo que el entorno de comparación, por ejemplo, el señor Puente, se dedicase a preocuparse porque los trenes llegasen a su hora, saliesen y la gente no estuviese 12 horas en un tren, a lo mejor a España le iba mejor y al conjunto de los españoles. Eso es lo que de alguna manera todos creo que pedimos. Bueno, y luego también ha salido a la palestra Elías Bendodo, que es otro de los dirigentes importantes del Partido Popular y además en Andalucía. ¿Y qué ha dicho Bendodo? Pues algo que a mí me parece que, en fin, cada uno administra la línea defensiva como quiere. Yo no soy quien para dar lecciones a nadie, pero yo llevo mucho tiempo escuchando a dirigentes del Partido Popular criticando al PSOE cuando el PSOE pone el ventilador en marcha, el famoso y tú más.
que es lo que está utilizando el Partido Socialista desde hace mucho tiempo cada vez que se habla de alguno de los casos de corrupción que están de crepitante actualidad. Bueno, pues sin embargo el Partido Popular incurre en eso que critica, porque ¿cuál ha sido la línea defensiva de Bendodo? Y tú más, escúchenle. El partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán parece, estamos viendo, que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años. Bien, esta idea de hace más de 7 años es la segunda línea argumental que está utilizando el Partido Popular. Es decir, oiga, no comparemos casos de políticos en activo, de políticos vinculados a la administración que en este momento ocupa el gobierno, con casos que ocurrieron hace 7 años, como acabamos de escuchar al señor Bendodo, que con más calma ha querido recrearse en esa idea, diciendo, oiga, nosotros, los del PP, no le pedimos cuenta al señor Sánchez por las cosas que ocurrieron en la época de Felipe González, por ejemplo. ¿Por qué el Partido Socialista no hace con nosotros lo mismo que nosotros con ellos? En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez, ni de Filesa, ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, ¿no? Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con supuestos de hace casi 10 años. Bien. Esto, desde luego, es una pésima noticia para todo el mundo, pero sobre todo porque la situación política que estamos viviendo está marcada precisamente por esta idea que cada vez es más arraigada en muchos ciudadanos españoles, eso lo dicen los expertos en encuestas, a propósito de el fenómeno de la corrupción como un mal sistémico de nuestro país. Cuando hemos estado viendo que en los peores momentos de la corrupción del Partido Socialista las encuestas no se movían demasiado, no había una gran penalización. Y cuando yo le preguntaba a los demóscopos, a los que auscultan a la sociedad española haciendo encuestas y preguntando con sondeos, etcétera, ellos me contestaban, y se lo he preguntado muchas veces, hay una creencia general en virtud de la cual este no es un mal del Partido Popular, o no es un mal del Partido Socialista, es un mal del gobierno de turno, no. Es decir, es el sistema el que no corrige este tipo de conductas en los gobiernos de turno y por lo tanto los ciudadanos que no son tontos, pues cuando le toca al PSOE no le piden más explicaciones que cuando le tocaba al Partido Popular. ¿Y por qué quiero consignar esto? Pues porque a mí me da la sensación, igual me equivoco, pero a mí me da la sensación de que esto a quien beneficia de una manera clarísima es a Vox. ¿Por qué? Porque es el único partido antisistema que todavía no ha perdido esa condición de partido antisistema, porque no forma parte del gobierno. Durante mucho tiempo, en los momentos más terribles, pues el Partido Socialista sí que pagaba consecuencias porque había un partido, que era Podemos, que todavía no había sido un partido sistema, porque todavía no había participado el gobierno, que bueno, pues despertaba una cierta esperanza. El Partido Socialista se desangró en beneficio de Podemos durante mucho tiempo como consecuencia de eso. Luego Podemos participó del gobierno y ya perdió esa virginidad de no participar del sistema y las cosas pues ya le fueron peor a Podemos. Y lo mismo se puede decir de Sumar. Sumar es un partido del gobierno. Difícilmente puedes criticar desde el gobierno las fechorías que hace el gobierno. Y esto los ciudadanos lo perciben. Por lo tanto, lo que te dicen los expertos, y esto créanme, no es una opinión personal, esto es el resultado de las consultas que he hecho a la gente que entiende. Digo, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista demoscópico, en vuestra opinión, pues que el gran beneficiado va a ser Vox, mucho más que Podemos y mucho más que Sumar. ¿Por qué? Porque Vox no forma parte del gobierno. Sumar sí, y Podemos lo ha sido hasta antes de ayer, como quien dice. Este es el asunto. Y yo creo que los políticos tienen que darse cuenta. No hay un llamamiento sistemático, reiterado, súper encendido, diciendo, ojo, que viene la ultraderecha. Hombre, pues dependiendo de los discursos que hagas tú ahora en el gobierno, estarás favoreciendo más eso que a ti tanto miedo te da, que es la supuesta llegada de Vox al poder. Bueno, a pesar de eso, que creo que es una de las claves de lo que está ocurriendo en nuestro país, hoy los discursos que se escuchan desde Sumar y desde Podemos son los discursos de aquellos partidos que lo que quieren es decir, oiga, que nosotros somos los únicos que podemos acabar con esta corrupción sistémica. Urtasun es ministro, forma parte del gobierno, pero fíjense lo que ha dicho hoy. Tengo la convicción
que la ciudadanía española está cansada de la corrupción en nuestro país. Cansada, está harta de abrir todos los días los periódicos y que solo haya corrupción en la actualidad política. Y naturalmente él cree que la manera más eficaz de acabar con la corrupción es confiar en Pedro Sánchez. Ahí es donde pierde la credibilidad. Ahí es donde yo creo que le falla el discurso y por eso yo creo que en las encuestas pues no hay un movimiento significativos. Y algo parecido pasa con Belarra. ¿Qué está haciendo Podemos ya desde hace mucho tiempo? Oiga, esto es un mal del bipartidismo. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es condenar al bipartidismo, no condenar solo al PP, no condenar solo al PSOE, condenarles a los dos. Hoy he insistido en ese discurso. Vienen a demostrar que lo que lleva Podemos diciendo desde hace tanto tiempo es la pura verdad. El bipartidismo es corrupción. Sí, el problema es que hasta hace poco tiempo tú formabas parte del gobierno, tú eras ministra del gobierno. Y por lo tanto la credibilidad que tengas pues queda afectada por ese hecho biográfico. Y los ciudadanos lo saben. Por eso insisto que va a beneficiar menos, según el pronóstico de los expertos, a Podemos o a Sumar que a Vox, que tiene la gran ventaja, de momento, de que como no forma parte del gobierno, puede decir que sus conductas en el gobierno serían distintas, porque no ha tenido la oportunidad práctica de desmentirlo. Bueno, este es un asunto que yo creo que tiene mucho calado y que de verdad entra en el fondo de una cuestión que está marcando mucho la situación política que estamos viviendo. Pero es que hoy, en el relato informativo del día, también tenemos que hablar de un segundo caso de corrupción, que no es igual que el de Montoro, en mi opinión, modesta y particular. Porque claro, Montoro hizo las mangancias que se le imputan como consecuencia de su paso por el gobierno, de haber sido ministro de Hacienda y de la red de influencias que tejió en esa posición. La otra persona que está ahora mismo en el ojo del huracán es Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que es un ciudadano particular, que no forma parte de ningún gobierno y al que se le imputa un fraude fiscal, incluso presuntamente provocado incluso antes de que fuera el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ya saben que la Fiscalía pide para él más de 3 años de privación de libertad como consecuencia del presunto fraude fiscal. Y esta es una oportunidad que no ha dejado pasar naturalmente el Partido Socialista, empezando por su ministro más locuaz, Óscar López. Pues otro caso más, y es que tienen más de 20 pendientes, si lo he dicho en más de una ocasión, si a la vuelta de verano hay más de 20 causas judiciales pendientes del Partido Popular. ¿Pero qué lecciones va a dar el Partido Popular? Si no ha actuado nunca en la vida, si en ningún caso ha actuado, si siempre ha amparado, ha protegido a los corruptos, ha sido el sistema de funcionamiento del Partido Popular. ¿Dónde está el PP ahora, con todos los gritos que han dado estos meses? ¿Dónde están, con todas las causas que tienen pendientes? Y ahora Ernesto Urtasun. Yo creo que los casos de corrupción que afectan a la señora Díaz Ayuso empiezan a multiplicarse y empiezan a multiplicarse alrededor de su entorno, que al final cuando uno tiene un entorno tan afectado a un caso de corrupción, uno tiene que preguntarse exactamente qué responsabilidad tiene. Ya, pues no sé qué responsabilidad tiene la señora Ayuso como responsable política, digo. A lo mejor se le podrá culpar de haber elegido a un novio inadecuado. No tengo ni idea y no pienso entrar en ese debate. Pero desde el punto de vista de lo que es la administración del dinero público, no parece que esto tenga mucho fundamento, por lo menos hasta donde a mí se me alcanza, las cosas como son. Y hay una tercera noticia que también está directamente conectada con las anteriores, porque claro, todo este asunto de la corrupción, les decía hace un instante, pues es lo que está provocando movimientos telúricos muy interesantes en la intención de voto. Y por lo tanto, pues lo que pase en las elecciones también será consecuencia de lo que estamos viviendo en nuestro país durante los últimos días. Hay una encuesta hoy que pronostica que a María Jesús Montero en Andalucía, que es uno de los lugares donde se van a producir el próximo año elecciones, le va a ir muy mal. Especialmente mal. Estrepitosamente mal. Conozcamos los datos de esa encuesta, Nerea Alonso. El último sondeo del Centro de Estudios Andaluces constata el hundimiento del PSOE andaluz. Si se celebraran hoy las elecciones autonómicas, la candidatura encabezada por Montero apenas obtendría el 19,8% de los votos, lo que se traduciría en una horquilla de escaños de entre 24 y 26. La líder del socialismo andaluz perdería el 4,3% del respaldo electoral y entre 4 y 6 diputados en la Cámara Autonómica. Por su parte, el PP tendría el apoyo del 41,7%
60% de los votantes, entre 55 y 57 escaños. Los populares conservarían la mayoría absoluta, aunque sufrirían un leve descenso respecto a las elecciones de 2022, cuando obtuvieron el 43,1% de los votos y una mayoría absolutísima de 58 diputados. Vox experimenta una considerable subida de sus expectativas electorales en relación a los resultados de junio de 2022. Ahora mismo, el partido de Santiago Abascal ocupa 14 asientos en el Parlamento Autonómico, pero el sondeo le otorga entre 16 y 18 y su respaldo en las urnas pasaría del 13,5% en los últimos comicios al 14,7%. Por Andalucía, la coalición en la que se integran Sumar, Izquierda Unida, Podemos y otros partidos más pequeños crecería del 7,7% obtenido en las elecciones de 2022 al 10%. Traducido a escaños, supondría pasar de los 5 que tiene en estos momentos a entre 8 y 9. Por último, Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez tras su divorcio de Podemos, subiría del 4,6% al 6,2%, lo que le permite acariciar un escaño más de los que hoy tiene. Bueno, estos son los datos. Esta encuesta, ¿por qué es interesante? Por dos razones. Primero, porque en Andalucía hay expectativa de elecciones a corto plazo. Son el año que viene. Y en segundo lugar, porque la candidata del Partido Socialista en esas elecciones es María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Y esto pues no son cuestiones pequeñas. Claro, en un momento en el que se está hablando mucho del cupo catalán, María Jesús Montero está pagando un precio, porque en su tierra, en Andalucía, pues están dándole pábula a la idea de que esta es una financiación que perjudica no especialmente a Andalucía, pero sí a Andalucía como una de las comunidades autónomas que van a tener que pagar el precio del trato de favor a Cataluña. El Partido Popular sabe que ese argumento está siendo eficaz, las encuestas lo están acreditando. ¿Y qué ha hecho hoy el consejero de la presidencia del gobierno andaluz, don Antonio Sanz? Pues aprovechar la circunstancia. La señora Montero, desde luego, creo que hay una mayoría de andaluces que opina que después de firmar los privilegios para Cataluña y traicionar a su tierra, traicionar a Andalucía, es una política inhabilitada para defender a Andalucía. María Jesús Montero se defiende a sí misma y dice que el Partido Popular está, haciendo una interpretación equivocada del acuerdo que se firmó el otro día, el lunes de esta semana, entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Salvador Illa. En este debate de financiación estamos asistiendo a muchas mentiras, a bulos, yo creo que declaraciones interesadas por parte del Partido Popular, que la única política que practica es la de la confrontación. El único problema que hay con ese argumentario, María Jesús Montero, es que usted no tiene que hablar solo del Partido Popular, porque lo que está diciendo el Partido Popular es lo mismo que dice Emiliano García Paje, o el señor Barbón en Asturias, o el señor Borrell, que es militante cualificado de su partido. Este es un dato que a lo mejor a usted le resulta incómodo tener en la cabeza, pero que es así. En definitiva, ¿qué dice Montero? ¿Qué es lo que se está interpretando mal? Esto. Que ya les digo yo, que cuando esté desplegado el modelo de financiación, Andalucía saldrá claramente beneficiada de ese modelo. Nunca permitiría, al frente de mi responsabilidad, que una comunidad autónoma como Andalucía saliera perjudicada de un modelo de financiación. Bueno, pues es jueves, es 17 de julio de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con los cambios clave que se están produciendo en el Tribunal Supremo, porque las magistradas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso han retirado sus respectivas candidaturas a presidir la sala de lo penal y de lo contencioso administrativo. Despejan así el camino para que sus únicos contrincantes, los actuales presidentes en funciones de dichas salas, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, queden confirmados en el cargo por el Consejo General del Poder Judicial, que había encallado en ambos nombramientos. Estos dos nombramientos se estaban negociando, desde el pasado octubre estaban bloqueados y se iban a volver a examinar en el pleno ordinario del próximo 23 de julio. Sin embargo, las magistradas dan este paso atrás para evitar que la falta de acuerdo entre los bloques progresista y conservador del CGPJ obligara a declarar desierta la convocatoria de ambas plazas y, por tanto, a abrir la terna a otros candidatos. Y atención, porque después de meses vigilando con
con lupa la actuación del Gobierno, hoy la Comisión Europea expedienta a España. Bruselas ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción por la oferta pública de adquisición, la OPA, del BBVA sobre el Banco Sabadell. En concreto, la infracción se produce por las leyes que el Gobierno ha usado para condicionar esa operación que, como recordamos, el Gobierno autorizó el pasado mes de junio con la condición de que ambas entidades mantuviesen su autonomía durante 3 años. Ahora la Comisión Europea da 2 meses al Ejecutivo para responder. Verónica Jorra. Considera la Comisión Europea que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la OPA infringen varias normas comunitarias, entre otras las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. Por un lado, Bruselas ve problemático el modo en el que el Gobierno ha aplicado la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación, porque considera que en este caso no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia que había autorizado la OPA con condiciones. Y por otro, considera que la Ley Española de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito otorgan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA. Sin embargo, ante el expediente de Bruselas, desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue defendiendo la actuación del Ejecutivo en el caso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. El Gobierno de España lo que está haciendo es defender los intereses generales de nuestro país. Está protegiendo a nuestro país del elevado riesgo de concentración bancaria que tenemos, riesgo sistémico. 2, está protegiendo nada más nada menos que a los trabajadores y trabajadoras de la banca en nuestro país. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y sepan que el Gobierno tiene previsto empezar el 28 de agosto a trasladar a los casi 4.000 menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias. Lo ha anunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, después de que todas las comunidades del PP, con la única excepción de Ceuta, le hayan dado plantón en la conferencia sectorial de infancia que se celebraba hoy en Madrid. Conferencia que finalmente ha tenido que suspenderse por falta de quórum, ya que las comunidades del PP consideraban ilegal esta cita. Escuchamos a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. El Gobierno no solo ha perdido hoy el quórum institucional, ha perdido de nuevo la razón y la decencia. No se puede gobernar a golpe de decreto ni repartir menores como si fueran mercancía. Todo para que Pedro Sánchez aguante un día más en el poder, cediendo al enésimo peaje independentista. Los populares recuerdan que junto a Castilla-La Mancha han recurrido este reparto al Constitucional, lo consideran arbitrario y mientras tanto la ministra Sira Rego critica el bloqueo y la posición racista del PP. Una comunidad autónoma no se puede erigir en juez y en parte. Tienen todo el derecho a presentar los recursos que estimen oportunos ante el Constitucional, como han hecho, pero deberán dejar que sean los jueces y que sea el Poder Judicial el que determine cuál es el resultado de estos recursos. Desde luego, lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley. Y tras una semana de tensión y enfrentamientos en las calles, vuelve por fin la calma a la localidad murciana de Torre Pacheco. Esta pasada noche no se ha registrado ningún disturbio. Aún así, la última hora es que la jueza de guardia de Mataró ha enviado a prisión provisional y sin fianza al líder del movimiento supremacista xenófobo Deport Them Now, acusado de incitar en redes sociales a hacer una cacería contra el colectivo magrebí en dicha localidad. Además, hoy precisamente se ha celebrado la Comisión Extraordinaria de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los delitos de odio que convocó ayer de manera urgente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El ministro ha aprovechado su intervención para cargar contra el PP y Vox. Vivimos tiempos donde el odio se disfraza de discurso legítimo y donde la extrema derecha pretende normalizar la discriminación con la promesa falsa y manipuladora de proteger unos supuestos valores y símbolos. Bueno, en la misma línea que el ministro Marlaska, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha criticado no solo a los partidos de derecha, sino también a los pseudomedios, dice. También en los medios de comunicación hay un negocio del odio. En los medios de comunicación, en los pseudomedios, todos sabemos que hay gente que hace dinero con el odio, hace dinero promoviendo campañas xenófobas que alimentan la violencia y que son muy preocupantes. Y España es mucho mejor que todo eso, no se lo merece este país.
Y en la crónica de tribunales, el exdiputado y exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha anunciado que presentará una querella por calumnias contra la actriz Elisa Muliá si ésta no se retracta públicamente de sus declaraciones en las que habría acusado a Errejón de extorsionar a 2 testigos relacionados con el caso judicial en el que él está implicado. Para evitar la acción legal, Errejón exige que Muliá retire esas afirmaciones y le indemnice con 10.000 euros. Emma Sebastián. El exdiputado de Sumar ha pedido a la actriz que rectifique todo ello tras acusarle, según afirma, pública y falsamente de un delito de extorsión hacia 2 testigos que declararon en la causa hacia Errejón por un delito de agresión sexual. Solicita además una indemnización de 10.000 euros. Si no la recibe, se querellará contra Muliá. El expolítico ha pedido un acto de conciliación como paso previo a la posible interposición de una querella por presunto delito de calumnias. Esto se debe a las publicaciones de la actriz en la red social X, en las que afirmaba que Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a 2 de sus testigos, mensajes difundidos tras la declaración el pasado 20 de junio de los 2 organizadores de la fiesta donde supuestamente se produjo la agresión sexual. Ante la petición, Elisa Muliá, en un mensaje en X, sostiene que no tiene que retractarse de nada y que los implicados han hablado y trazado una estrategia. Pide además que le pague él a ella, según afirma, por el calvario que le está haciendo pasar. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.